Bueno, muy buenas tardes, mis queridos amigos y hermanos. Los saluda su amigo y hermano Alexander Escobar Cerrato, transmitiendo desde su canal, Canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Gracias damos al Señor Jesús por su eterno amor y grande misericordia. Hoy, mis hermanos, estamos aquí para traer a ustedes una enseñanza, la cual se me pide reiteradas veces por parte de los hermanos que me escriben. Se me pide reiteradamente esta enseñanza, ya que esta enseñanza la tengo escrita en mi blog que se llama Estudio la Unicidad de Dios. www.estudiolaunicidadedios.blogspot.com. Allí en este blog tenemos esta enseñanza, la cual vamos a mirar en el día de hoy. Como dije anteriormente, los hermanos me escriben continuamente, y es más, ayer recibí un nuevo comentario o un nuevo mensaje de un hermano que me decía que por favor le colaborase mandándole esta enseñanza. Y es mi deseo el día de hoy traer a ustedes esta conferencia referente a esto que se me pide continuamente. Esta enseñanza tiene que ver con esto. Miremos el título. Recuerde, este es su canal, Canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Le habla su amigo y hermano Alexander Escobar Cerrato. Vamos a ver cuál es la conferencia que nos reúne el día de hoy. Diez razones bíblicas por las cuales la iglesia no debe guardar el sábado. Mire bien, 10 razones bíblicas por las cuales la iglesia no debe guardar el sábado. Es normal, muy común, encontrarse nosotros con personas que pertenecen a la iglesia que guarda el sábado, a la iglesia adventista del séptimo día. Como ya lo dije anteriormente, su servidor fue adventista y escúcheme bien, encontré en la Biblia, en la Escritura, 10 razones bíblicas por las cuales la iglesia no debe guardar el sábado. ¿El guardar el sábado es bíblico? Sí, es bíblico, está en la Biblia. Pero ¿debe la iglesia guardar el sábado? No debe la iglesia guardar el sábado. Aquí vamos a mirar 10 razones bíblicas por las cuales la iglesia no debe guardar el sábado. Nosotros como creyentes en el verdadero evangelio, como rescatados de las mentiras de los hombres, como puestos en la iglesia del Señor Jesucristo, es nuestra obligación traerle a las personas, ¿ya? No comentarios de hombres, no enseñanzas humanas, sino enseñanzas bíblicas, de dar el por qué nosotros no guardamos el sábado. Por si quiera el Señor que estas personas les sea revelado la luz de su evangelio y salgan de esas doctrinas de conocimientos de hombres y vengan a su luz verdadera, a su evangelio verdadero. Vamos a ver entonces estas 10 razones bíblicas por las cuales la iglesia no debe guardar el sábado, o por qué la iglesia del nombre no guarda el sábado. ¿Sí? Vamos a ver el por qué nosotros no debemos guardar el sábado. Número 1. Guardar el sábado es solo para Israel. Mire, la escritura me dice a mí que nosotros, o el sábado, el guardar el sábado, es solo para el pueblo judío, única y exclusivamente para ellos. No es para todo el mundo. ¿Sí? Yo creo que esa debe ser la razón, fundamental del por qué nosotros los gentiles no guardamos el sábado. Porque la escritura me enseña a mí que que guardar el sábado es solo para Israel. ¿Sí? Debemos dejar claro que guardar el sábado está en los 10 mandamientos, sí. ¿Sí? Está en los 10 mandamientos.
Éxodo capítulo 20, verso 8 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces vemos que el día de reposo, el cual es el sábado, el séptimo día, están los mandamientos, sí, eso no lo podemos discutir, pero también debemos hablar que esto es solamente para Israel, es solamente para Israel. ¿Dónde lo vemos? Por ejemplo, vamos a mirar Éxodo capítulo 31, Éxodo capítulo 31, dice verso 12 en adelante, dice, lleva como título el día de reposo como señal. Vamos a mirar para quién es este día de reposo. Dice, habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel. Escuche bien, ¿a quién va a hablar? A los hijos de Israel. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. ¿A quién va dirigido el mandamiento del día de reposo? A Israel. Dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros, santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Y cualquiera que trabajare en él, en el día de reposo, ciertamente morirá. Verso 16, guardarás pues el día de reposo. Miren lo que dice el verso 16. Estamos en eso, capítulo 31, verso del 12 en adelante. Ya el verso 13 nos dice quién guarda el día de reposo, los hijos de Israel. Pero el verso 16 nos declara o nos ratifica esto. Dice, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrado por sus generaciones por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, dice el verso 17. ¿Quién guarda el día de reposo? ¿Quién lo guarda? Sencillo, dice, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. ¿Por qué? Porque señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Esto no lo guarda la iglesia, esto es solamente para quién, para Israel. Otro ejemplo, otro texto bíblico lo vemos en Ezequiel. Ezequiel capítulo 20, verso 12. Vamos a leerlo. Ezequiel capítulo 20, verso 12. Dice así, desde el verso 11, vamos a leerlo, Ezequiel 20, 11 y 12, dice, y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por lo cual es el hombre que los cumpliere vivirá. Les di también mis días de reposo para que fuesen señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, su Dios. Mire el título, el cual precede a esta lectura, modo de proceder de Dios con Israel. El verso 5 dice así, capítulo 20 de Ezequiel, capítulo 20, verso 5 dice, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy Jehová vuestro Dios. ¿A quién? A Israel. El verso 11 es claro y enfático en decir que el día de reposo solamente fue dado a los hijos de Israel. Y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliese vivirá. Y les di también mis días de reposo para que fuesen señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Entonces vemos
que el día de reposo no fue dado a la iglesia. El día de reposo o el sábado, guardar el sábado, es solamente para Israel, no para nosotros. Nosotros no somos judíos, nosotros no somos israelitas. Es enfática la escritura en decir que el día de reposo o el sábado lo deben de guardar solamente los hijos de Israel. Dice que es señal perpetua entre Dios y ellos, que solamente a ellos fue dado. Entonces, por lo tanto, es una razón poderosa para la iglesia no guardar el sábado. ¿Por qué? Porque es para los hijos de Israel. Vamos a otra razón. Esta segunda razón, miren, ya vimos que el día de reposo es para los hijos de Israel y está en la ley, ¿sí? Porque ¿dónde aparece? Mandamiento de eso del capítulo 20, ¿sí? Verso 8, allí está el día de reposo, está en la ley que Dios le dio ¿a quién? A Israel, ¿sí? Está en esa ley. Ahora, la escritura me dice, óigame bien, la escritura me dice que lo que la ley dice, ¿sí? Lo dice a los que están bajo la ley. Escuche bien. La escritura me dice que lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Y guardar el sábado está en la ley. ¿Dónde está eso? Éxodo capítulo 20. Está en la ley. El guardar el sábado está en la ley. Entonces, la escritura nos dice que lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Es decir, ratifica, óigame bien, está ratificando que guardar el sábado solamente es para los que están bajo la ley, porque el sábado está en la ley. ¿Dónde está eso? Capítulo 20. La escritura es enfática y esto ya está en las cartas a la iglesia. La escritura es enfática en decirnos que lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, es decir, a los judíos, estrictamente a ellos, a nadie más, no a la iglesia. Y el guardar el sábado está en la ley. Por lo tanto, eso solamente lo dice a quienes, a los judíos, ratificando que el día de reposo es solamente para los judíos. ¿Dónde vemos esto? ¿Dónde dice la escritura que lo que la ley dice lo dice solamente a los que están bajo la ley? Vamos a leer Romanos capítulo 3, verso 19. Romanos 3, 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Sí? Lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, lo dice Pablo. Y la ley es todo el conjunto de normas, todo. Aquí no excluye, óigame bien, no excluye una parte de la ley y otra no. No, la ley es todo. La ley es todo el conjunto de normas, decretos, ya, normas, mandamientos, todo es la ley. Todo es la ley. Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, todo eso es la ley. Y dice que lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. O sea, no lo dice a la iglesia. Pablo es enfático al decir esto. Romanos 3:19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Vamos a leer otra porción, Romanos capítulo 6, verso 14. Dice así, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Escuche esto. Nosotros no estamos bajo la ley para guardar la ley, porque lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Por lo tanto, ratifica lo que dice Éxodo capítulo 31 y Ezequiel capítulo 20, que el guardar el sábado que está en la ley es solamente para los judíos. Y los judíos están bajo la ley. Y nosotros no estamos bajo la ley. Es enfático Pablo al decir, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. Nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Por lo tanto, no podemos guardar el sábado, porque está en la ley. Y lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Y nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Por lo tanto, no guardamos el sábado. Segunda razón poderosa, porque la iglesia del nombre, la iglesia de Jesucristo no guarda el sábado, es por eso.
Y eso es lo que debemos nosotros enseñarles a las personas. Vamos a mirar la tercera razón poderosa. Oh, esto sí es muy diciente. El fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo. ¿Por qué no guardamos nosotros la ley? ¿Por qué no guardamos la ley? No hacemos ceremonias, no matamos corderos, no ofrecemos inciensos, no ofrecemos sacrificios. ¿Por qué no tenemos un templo con sacerdotes levíticos? ¿Por qué no hacemos eso? Porque la ley ya finiquitó. La escritura nos dice que el fin de la ley es Cristo. ¿Sí? Recuerde eso, el fin de la ley es Cristo, por lo tanto nosotros no hacemos las obras de la ley porque la ley ya finiquitó en la iglesia. La ley mosaica, ya finiquitó, ya tuvo fin y ese fin es Cristo. ¿Dónde está eso? Vamos a leer. Romanos capítulo 10, verso 4. Dice así. Desde el verso 1 leamos. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Perdón, verso 4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Óyeme bien, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. O sea, nosotros ya no guardamos la ley. ¿Por qué? Porque el fin de la ley fue Cristo. O sea, recuerde que la escritura nos dice que las cosas que están escritas en la ley eran figura de lo que había de venir, el cual es Cristo. El cual es Cristo. Cristo cumplió todo lo escrito en la ley. Cristo cumplió todo lo escrito en la ley. Por eso él dijo, yo vine fue a cumplir la ley. No penséis que vine a abrogar la ley y los profetas. No, yo la vine fue a cumplir. Él vino a cumplir la ley. Porque él es la figura, perdón, él es lo verdadero de lo que es la sombra que estaba en la ley. ¿Sí? Él es el cumplimiento de todo eso que está en la ley. Por lo tanto, él es su fin. Por eso Pablo dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Por eso nosotros, las iglesias del nombre, no guardamos el sábado, porque recuerde que el sábado está en la ley y el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo, por lo tanto no lo guardamos, porque la ley ya quedó abolida. ¿Por quién? Por Cristo. Y vamos a ver, óigame bien, abolida. Ya, eso lo dice la escritura. ¿Dónde lo dice? Vamos a leer. Efesios capítulo 2, verso 15. Efesios capítulo 2, verso 15. Mire, el fin de la ley es Cristo, ¿por qué? Porque Cristo abolió la ley. Quedó abolida. Eso lo dice Pablo en Efesios capítulo 2, verso 15. Dice, reconciliación por medio de la cruz lleva como título este pasaje. Dice, aboliendo en su carne, escúcheme bien, vamos a leer desde el verso 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha a mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora Cristo, Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Nosotros éramos enemigos y Cristo nos hizo cercanos por medio de su sangre. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Mire cuál es la pared intermedia. Aboliendo en su carne las enemistades, aboliendo, escúcheme bien, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en él mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Cristo abolió la ley. Por eso Pablo dice, el fin de la ley es Cristo. ¿Por qué? Porque la ley quedó abolida ¿en quién? En él. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre,
haciendo la paz. ¿Por qué el fin de la ley es Cristo? Porque Él abolió la ley. Lo dice Pablo claramente, abolió la ley. Eso también lo leemos en Colosenses, capítulo 2, verso 14. Colosenses capítulo 2, verso 14. Vamos a leer del verso 12. Está hablando de nosotros los gentiles. Dice, sepultados con él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Cristo, perdonando los pecados. Mire, Colosenses 2, verso del 12 en adelante. Dice, mire lo que dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El acta de los decretos, la ley se divide en decretos, mandamientos, ordenanzas, y Cristo quitó eso, anuló esa acta de los decretos. Como lo dice en Efesios, ya, dice que él abolió en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas. Pues vemos por qué el fin de la ley es Cristo y por qué nosotros no guardamos la ley y no guardamos el sábado que está en la ley, porque el fin de la ley es Cristo, porque Cristo abolió la ley en su cuerpo. Por eso la Escritura nos dice que el fin de la ley es Cristo. Pero mire, hay algo más que añadirle a esto. Hebreos capítulo 7 nos habla del sacerdocio del Señor Jesús, para que lo lea enteramente usted. Pero dirá alguno, es que nosotros entonces no tenemos ley. Ya no tenemos ley. Dirán algunos a lo que están escuchando. Nosotros ya no tenemos ley porque ya no guardamos la ley, andamos sin ley. No, eso no se refiere a la Escritura. La Escritura se refiere que aquella ley expresada en mandamientos y ordenanzas, la ley de Moisés, ya fue anulada. Ya fue anulada, como lo dice Efesios 2 y Colosenses 2. Ya fue anulada. ¿Sí? Ya tuvo fin porque el fin de la ley es Cristo. Pero nosotros no estamos sin ley. Porque recuerde que Jesús es sumo sacerdote. ¿Ya? No según el orden levítico, no según el orden de Aarón. Porque si él fuese sacerdote conforme a eso, no sería sacerdote, nos dice Hebreos. Porque el Señor no es de otra familia, de la descendencia de Judá. Pero mire lo que dice. Ciertamente de entre los hijos de Leví, vamos a leer Hebreos capítulo 7, verso 5, para que veamos que sí hubo cambio de ley. Ya el Señor abolió la ley, pero nos dejó una ley a nosotros. Ciertamente de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, de los que reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque esos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que también haya cambio de la ley. O sea, el fin de la ley es Cristo. ¿La ley qué? La ley de Moisés. Ya el Señor anuló esos mandamientos, esas actas, esos decretos que nos eran contrarias a nosotros. Él abolió los mandamientos de la ley, como dice Efesios capítulo 2. Pero no nos dejó sin ley. No nos dejó sin ley. Dice que cambiado el sacerdocio porque el Señor es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Dice que cambiado el sacerdote, Hebreos 7:12, dice porque habiendo cambiado el sacerdocio, porque cambiando el sacerdocio, necesario es que también haya cambio de la ley. Quiero detenerme un poquito en esto. Y si usted lee, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, vamos a leer un poquito ahí.
vemos por qué el Señor cambió la ley. Vamos a leer algunos pasajes. Por ejemplo, dice Jesús y la ira. Mire que hubo cambio a la ley. Si usted lee todo esto, va a encontrar que el Señor cambió la ley. Ya, si usted lee desde el Mateo capítulo 5 en adelante, todo lo que son los mandamientos, los 10 mandamientos, va a encontrar que hubo un cambio en la ley. ¿Sí? Va a encontrar, léalo. Despacito, léalo. Usted en su casa, léase Mateo capítulo 5, 6, 7 en adelante, y va a encontrar que el Señor cambió los mandamientos. Hubo cambio de la ley. Ya no estamos bajo la ley de Moisés, sino que estamos bajo la ley de Cristo, como más adelante vamos a ver que Pablo decía que estamos bajo la ley de Cristo. Dice Jesús y la ira, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Sí, eso está en la ley. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso está en la ley. Pero mire que el Señor cambia el mandamiento. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Sí? Entonces aquí hubo cambio de la ley. Otro, Jesús el adulterio, está en los 10 mandamientos, y Jesús cambia el mandamiento. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Así, no adulterarás. Pero mire que el Señor cambia, lo cambia, dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, sí cambió. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya no solamente consiste en el acto propio del adulterio, sino que ya con el simple acto, con el simple pensamiento de codiciarla para tomarla para sí, ya el hombre adultera. Sí hubo cambio de la ley. El divorcio. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer dele carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces sí hubo cambio en la ley. Anteriormente, para los judíos solamente era darle carta de repudio a su esposa de divorcio, y ya, quedaba divorciado, iba y se casaba con otro y no había ningún problema. El Señor dice, no, Señor, así no va a ser en la iglesia. Dice, cualquiera que repudia a su mujer, ya. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Eso está en la ley. Pero el Señor dice que con nosotros no será así. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. O sea, la hace pecar. Y es culpable. Vamos a leer el verso 38, 5:38 de Mateo. Dice, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Eso está en la ley. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Cambia el mandamiento. ¿Sí ve? Que el Señor cambió los mandamientos, no nos dejó sin ley. Ahora estamos bajo la ley de Cristo. Por lo tanto, lo que Pablo dice, que el fin de la ley es Cristo, porque él abolió los mandamientos y los decretos establecidos, ¿ya? Nos da a entender y nos dice que por eso nosotros no guardamos la ley de Moisés. Ahora estamos bajo una nueva ley, porque cambiado el sacerdocio, necesario es también que haya cambio de ley. Y el Señor cambió la ley, como lo vimos ya, y pues usted estudie lo más a fondo, estudie Mateo 5, 6 y 7, ahí están los 10 mandamientos reflejados, cómo el Señor los cambió, ¿sí? Habiendo cambiado el sacerdocio, también el Señor cambió la ley. Sigamos. Cuarto, estamos muertos a la ley. Mire, estamos muertos a la ley. O sea, nosotros no guardamos ningún mandamiento de la ley porque estamos muertos a ella. Recuerde algo muy importante aquí, que el sábado fue dado como mandamiento ¿a quién? A Israel. ¿Está en dónde? En los mandamientos de Moisés, ¿sí? Y Pablo dice que estamos muertos a la ley. Romanos capítulo 7, verso 4 en adelante, nos dice así. Romanos 7, 4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. ¿Sí? Mire, estamos muertos a la ley. O sea, ya nosotros no tenemos nada que ver con la ley.
Ya estamos muertos. Así también vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. O sea, ya no hacemos las obras de la ley, ya no guardamos la ley. Mire lo que dice, siguen adelante. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para la muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Sí? Ahora estamos bajo la gracia, como lo dice el 6, Romanos 6:14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Nosotros ya no estamos bajo la ley. No guardamos ningún mandamiento de la ley. Ninguno. Ningún mandamiento de la ley debemos guardar. Y entre esos está el santificar el sábado. Dice, estamos muertos a la ley. Pero ya no servimos bajo el régimen viejo de la letra, sino bajo un régimen nuevo. Ya, el del Espíritu. Y Pablo dice, pero ahora estamos libres de la ley. No guardamos ningún mandamiento de la ley, y entre esos está el sábado. Gálatas capítulo 3, Gálatas 3, verso 10, dice así. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. O sea, no guardamos la ley, porque si guardamos la ley, estamos bajo maldición. Si usted guarda la ley, cualquier punto de la ley está bajo maldición. Y el sábado está bajo la ley. El sábado está bajo la ley. Eso capítulo 20 habla de la ley de guardar el sábado. Y está bajo la ley. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Ya no dependemos de la ley, dependemos de la fe en Cristo Jesús. Somos justificados en Cristo Jesús. Por eso estamos muertos a la ley. Sigamos. Miren, es importante esto. Dice, los apóstoles no ordenaron a la iglesia guardar el sábado. Escuche bien. Los apóstoles no ordenaron a la iglesia guardar el sábado. Hay quienes dicen que sí. ¿Sí? Que los apóstoles guardaron el sábado. Pues si lo guardaron, lo hicieron antes de ser de Cristo. Porque ellos no le ordenaron a la iglesia guardar el sábado. Mire, vamos a leer algo. Hechos capítulo 15, verso 20 al 29. El concilio en Jerusalén. Dice que hubo un problema no muy pequeño. Mire, desde el capítulo 1 dice, desde el verso 1, Hechos capítulo 15, verso 1, concilio en Jerusalén. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, miren lo que enseñaban, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión o contienda no pequeña con ellos, se dispuso de que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles, a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a causa de todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho por ellos o con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles
que guarden la ley de Moisés. Mire, algunos judíos que se habían convertido al Señor decían que era necesario que la iglesia guardase la ley. Y entre esa ley, pues vemos que está el sábado. Mire, este asunto se siguió desarrollando. Vamos a leer. Dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Eso está en Hechos 10. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Mire lo que dice Pedro. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo ellos. Pablo dice, por gracia sois salvos, no por la ley. ¿Sí? Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones a los ídolos. Mire, escuche, ¿qué se debe guardar de la ley no más? ¿Qué se debe guardar de la ley? Dice esto, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. De la ley solamente se deben guardar esto, con la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. La contaminación de los ídolos, si usted lo lee, eso está en Éxodo 34, 15 al 17. ¿Ya? De fornicación, Levítico 18, 6 al 23. De ahogado y de sangre, Levítico 10, 17, 10 al 16. O sea, de la ley solamente se debe guardar esto, no el reposo. ¿Qué se debe guardar? Mire lo que escriben. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Eso está en la ley. De la ley solamente debe guardar. No me puedo contaminar con ídolos, o sea, la idolatría. ¿Dónde está eso? Éxodo 34, 15 al 17. De fornicación, Levíticos 18, del 6 al 23. Y de ahogado y de sangre, Levítico 17, del 10 al 16. Porque Moisés, mire la causa, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique, en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Judas, que tenía por su nombre Barsabás, y Silas, varones piadosos entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos. Mire, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos entre los gentiles, a la iglesia, ¿no? A los hermanos entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Habla de guardar la ley, entre ellas está el sábado, pero mire lo que les dicen. Nos ha parecido bien habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más estas cosas necesarias. Mire, o sea, no guarda la ley. Que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre,
de ahogado y de fornicación, las cuales cosas, y si las guardareis, bien haréis, pasarla bien. Escuche bien, los apóstoles no ordenaron a la iglesia guardar la ley, guardar el sábado. ¿Qué ordenaron? No más, ¿qué ordenaron? De la ley, ¿qué ordenaron? Solamente abstenerse de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. No dice que guarden el sábado. ¿Sí ven? No dice que guarden el sábado. Y usted puede constatar eso también en Hechos capítulo 21, verso 25. ¿Sí ven? Los apóstoles de ninguna manera mandaron a la iglesia a guardar el sábado. No vemos, escúcheme bien, no vemos en ninguna parte a la iglesia guardar el sábado. No lo vemos. Sigamos. Mire lo que sigue aquí. Pablo no guardó el sábado porque estaba sin ley. Hay algunos que dicen es que Pablo guardó el sábado. Pablo, no. Dice que Pablo entraba en las sinagogas cada día de reposo y les predicaba a Cristo. No dice, escúcheme bien, no dice que Pablo guardaba el sábado. Es que la gente dice que porque Pablo entraba en las sinagogas, ¿ya? Que porque Pablo entraba en las sinagogas y les exhortaba y les predicaba a Cristo, era que porque ya estaba guardando el sábado, ¿no? Pablo dice que él no guardó el sábado, ¿ya? Mire, Pablo estaba sin ley, por lo tanto no guardó el sábado. ¿Dónde dice eso? Primera de Corintios, vamos a leerlo, Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 9, verso 20. Dice así, mire lo que dice Pablo en Primera de Corintios capítulo 9, verso 20. Dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, mire lo que dice, aunque yo no esté sujeto a la ley. ¿Sí ven? Pablo no guardaba la ley. Pablo no guardaba el sábado. ¿Ah? Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Mire, Pablo dice que él no está sujeto a la ley de Moisés, pero que sí está sujeto a una ley, a la ley de Cristo, la cual leímos parte en Mateo capítulo 5, hasta el capítulo 7 habla de que Cristo es el fin de la ley porque él cambió esa ley, porque cambiado el sacerdocio era necesario también que hubiese cambio de ley. Entonces Pablo nos ratifica que él estaba sin ley. ¿Sí? Él estaba sin ley. Entonces no podemos decir, escúcheme bien, que Pablo guardaba la ley, que porque entraba en la sinagoga los días de reposo a predicarles a Cristo. No, la escritura sí nos dice que Pablo entraba cada día de reposo a las sinagogas a predicarles a Cristo, pero no dice que guardaba el sábado. Pablo no dice eso, no lo dice eso. ¿Por qué Pablo dice que él no? Mire, ¿por qué Pablo estaba sin ley? Segunda de Corintios capítulo 3 dice ministros del nuevo pacto. Desde el verso 6 en adelante dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Sí ve por qué Pablo dice que él no está bajo la ley? Porque él es ministro del nuevo pacto. Y si el ministerio de muerte grabado con letras de piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos
de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Mire, ¿ha abolido qué? La ley. Dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Sí ve? La ley de Moisés fue abolida. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, se les quitará el velo. Entonces vemos que por qué Pablo no guardó la ley, porque él es ministro de un nuevo pacto. ¿Por qué decía que estaba sin ley? ¿Ya? Porque él es ministro del nuevo pacto. Y por eso dice que estaba bajo la ley de Cristo. Él guardaba los mandamientos de Cristo. Bueno, sigamos. Séptimo, Pablo dijo que somos justificados no por la ley, sino en Jesús. Pablo dijo que somos justificados no por la ley, sino en Jesús. Miremos, la justificación, o sea, el perdón de nuestros pecados, ¿sí? Es en Jesús, no en la ley, para que nosotros guardemos las obras de la ley. Gálatas capítulo 2, verso 16. Leamos ahí. Gálatas capítulo 2, verso 16. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Mire lo que dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Si usted guarda la ley, aunque sea un mandamiento, está obligado a guardar todos los mandamientos, pero dice que por las obras de la ley ningún hombre es justificado ante Dios. Si usted guarda el sábado, está perdiendo su tiempo, porque usted no es justificado por las obras de la ley, sino por Cristo Jesús, por la ley de Cristo Jesús. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, Gálatas 2:16. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por las obras, por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas 3:11 nos dice así, y que por la ley ninguno se justificará para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Nadie. Somos justificados, ¿por qué? Por las obras de la fe. ¿Por la fe en quién? En Cristo Jesús. Si usted cree o quiere ser justificado delante de Dios, no guarde el sábado, no guarde la ley, no lo guarde, ¿ya? Bueno, sigamos. Punto 8. Pablo dijo que somos salvos por la gracia, no por la ley. Escuche bien. Pablo dijo que somos salvos por la gracia, no por la ley. ¿Eso dónde está? ¿Eso dónde está? Efesios capítulo 2, verso 8. Mire lo que dice. Efesios capítulo 2, verso 8. Somos salvos por la gracia de la ley. Perdón, somos salvos por la gracia, no por las obras de la ley. Somos salvos por gracia, dice Pablo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, ¿ya? Porque por gracia sois salvos, dice Pablo en Efesios capítulo 2, verso 8, ¿ya? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios. Mire, Gálatas 5:4 nos dice que el que guarda la ley ha caído de la gracia. Gálatas 5:4. Gálatas 5:4 dice, de Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Si alguien quiere guardar la ley, hágalo. Pero que piensa que por guardar la ley, los mandamientos de la ley, entre ellos el sábado, si estamos hablando del sábado, porque el sábado está en la ley, ¿ya?
cree que así está agradando a Dios. Dice, de Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Sí? De la gracia habéis caído. Sí, porque por gracia somos salvos, no por las obras de la ley. Lo dice Pablo abiertamente. Mire lo que dice Pablo. Y quiero acotar algo aquí. Mire lo que dice Pablo. Cuando la Biblia dice que el Señor anuló el acta o los mandamientos, mire lo que dice Pablo y habla del día de reposo. Voy a acotar esto aquí. Efesios capítulo 2 dice, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas. O sea, el Señor abolió la ley y el sábado está en la ley, ¿sí o no? Pero mire lo que dice Pablo referente a eso en Colosenses, hablando del día sábado. Mire, dice, verso 13, y a vosotros, Colosenses 2:13, y a vosotros estando muertos en vuestros pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos vuestros pecados. Somos salvos por gracia, no por la ley. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Despojando a los principados, a las potestades las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mire, ¿por qué somos salvos por gracia? Mire, por tanto nadie os juzgue en comida. Esto lo prohíbe la ley. Esto es lo que prohíbe la ley. Usted no puede comer tal cosa, no puede comer tal otra. Pero dice Pablo, no, así ya no es en Cristo. Por tanto nadie os juzgue en comida, en bebida, porque eso es lo que la ley prohibía. No puede comer marrano, no puede comer esto, no puede comer lo otro, no puede beber esto, eso no. Pablo dice, no, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. O días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es Cristo. El cuerpo es de Cristo. No, nadie nos juzgue ya a nosotros, porque ya no somos salvos por medio de la ley, sino que somos salvos por gracia. Nadie os juzgue en comida, bebida, días de fiesta, luna nueva o días sábados, porque en el griego dice, o días sábados. En el griego, léalo en el griego, ¿ya? Colosenses capítulo 2, verso 16 dice, o días sábados. El sábado es el día de reposo, ahí dice, día sábado, o en cuanto a sábado, sabatón. Sí, dice ahí. Nadie os juzgue en cuanto a sábados, no. ¿Por qué? Por lo cual es sombra lo que había de venir, pero el cuerpo es Cristo. Somos salvos por gracia, no por ley. El sábado ya quedó abolido, lo dice aquí, ¿ya? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Y como lo dice Efesios 2, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y como Cristo ya abolió eso, Pablo dice, Colosenses 2:16, por tanto nadie os juzgue en comida. Todo esto lo prohibía la ley. Comida, bebida, en cuanto a días de fiesta, que usted debe guardar esto, debe guardar tal fiesta. No, ya no. Luna nueva o día de reposo o sábado. Sabatón. Ya no. Nadie nos tiene por qué juzgar porque la iglesia no guarda el sábado. Pablo lo está diciendo aquí. O día sábado o día de reposo, que equivale a sábado. Por lo cual, todo lo cual es sombra de lo que va a venir, pero el cuerpo es de Cristo. No somos salvos por la ley, somos salvos por gracia. Y si usted quiere guardar la ley, Pablo dice que de la gracia cae. ¿Quiere guardar usted el sábado? De la gracia cae. Digamos. Mire algo tan especial. Dicen que Jesús guardó el sábado, pero la escritura me dice que no, que Jesús no guardó el sábado. Jesús no guardó el sábado, él no enseñó a guardar el sábado. Antes, al contrario, dicen que él quebrantaba el día de reposo. La escritura dice que él quebrantaba el día de reposo. Él no guardó el sábado. Punto número 9. Jesús no guardó el sábado. Vamos a ver eso. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, verso 10 y 18. Jesús sana a un paralítico. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Mire, una fiesta de los judíos. Y Pablo dice
nadie os juzgue en cuanto a fiestas, lunas nuevas, días de reposo, días sábados. Mire, porque Jesús no lo guardó. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, y cuando Jesús le vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Mire, era día de reposo el día que Jesús sanó ese paralítico. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no es lícito llevar tu lecho. ¿Sí? No es lícito llevar tu lecho. O sea, no le era lícito por la ley a ese hombre llevar el lecho. ¿Por qué? Porque así lo declara la ley. ¿Dónde vemos eso? Jeremías capítulo 17, verso 21. Vamos a hacer una acotación ahí. ¿Por qué los judíos le dicen a este hombre: no es lícito llevar tu lecho? Jeremías capítulo 17, verso 21. Mire, observancia del día de reposo. Así me ha dicho Jehová: ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá, y ponte en todas las puertas de Jerusalén. ¿Sí? Estamos en Jeremías capítulo 17, verso 19. Observancia del día de reposo. Y diles: oí palabra de Jehová, reyes de Judá y todos los moradores de Jerusalén, que entráis por estas puertas. Así ha dicho Jehová: guardaos por vuestra vida de llevar carga el día de reposo. Estos hombres, al ver al hombre llevando ese lecho, estaba llevando carga, le dice: entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Pero mire lo que le dice. Y él le respondió: aquel que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es? Él dijo: el que te dijo toma tu lecho y anda. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús no se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo. O sea, Jesús no guardó el sábado, Jesús quebrantó el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces vemos que Jesús no guardó el sábado, Jesús lo quebrantó. ¿Pero por qué lo quebrantó? Porque Él era el Señor del sábado. El dueño. Señor quiere decir Dios, hacedor, ¿sí? Señor, Dios, hacedor, dueño, porque Jesús es Dios. Él es el dueño del sábado. Él no guardó el sábado. Jesús no guardó el sábado. Estamos en el punto 9. Jesús no guardó el sábado. Él no guardó el sábado, como lo vimos. Como lo vimos. ¿Por qué no guardó el sábado? Porque dice la escritura que él quebrantaba el sábado. ¿Por qué lo quebrantaba? Porque él es el Señor del día de reposo. Juan capítulo 9, vamos a leerlo. Juan capítulo 9.
Juan capítulo 9, verso 14 al 16. Juan 9, verso 14 al 16. Dice, los fariseos interrogan al ciego sanado. Dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era día de reposo. Jesús era un ciego de nacimiento. Dice que Jesús hizo lodo, ya, con su saliva, le echó en los ojos y mandó a este ciego a que se lavase y cuando regresó, regresó viendo. Dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido él la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos y había disensión entre ellos. Como vemos, la escritura nos dice que Jesús no guardó el sábado. Dice, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Pero la escritura es enfática en decirnos que Jesús es el Señor del día de reposo. Él es el Señor. ¿Por qué no guardó Jesús el sábado? ¿Por qué no enseñó a sus discípulos a guardar el sábado? Sino antes al contrario, a quebrantarlo. ¿Sí? A no guardar el día de reposo, a no reposar en él. ¿Por qué? Porque él es el Señor el día de reposo. Y recuerde que el fin de la ley es Cristo. Y habiendo cambio y habiendo sido anulada la ley, ya, o habiendo cambiado el sacerdocio, era necesario que se cambiase la ley. Por eso Jesús no guardó el sábado, porque hay un nuevo reposo para la iglesia. Él no enseñó a la iglesia, no enseñó a sus discípulos a guardar el sábado, porque hay un nuevo reposo para la iglesia. Pero el por qué él no guardó el día de reposo, porque el Señor es el Señor. Jesús es el Señor del día de reposo. Quiere decir Señor, es Dios, dueño, hacedor, ¿sí? Es el Señor, el dueño, el hacedor. Pero ¿por qué no lo guardó? Porque recuerde que Pablo dice que Jesús es que él es el ministro de un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto es el que dice Jeremías capítulo 31, bien, verso 27 en adelante, ¿ya? Ahí se habla de un nuevo pacto. Dice 31, aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hicieron con sus padres el día que no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré para ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Sí? Como vemos, dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Mire, daré mi ley. Y recuerde que Jesucristo cambió la ley y Él es el mediador del nuevo pacto. Él es el Señor del día de reposo, es decir, Dios. Y esto se cumplió en Jesús y Él dio su ley. Oíste que fue dicho, no harán esto, pero yo os digo que se hará de esta manera. Él cambió la ley, puso su ley en donde, en nuestros corazones. Por eso el Señor no guardó el sábado, porque Él es el ministro ya de un nuevo pacto. Él mismo es el ministro de un nuevo pacto. ¿Ya? Puso su ley, la ley de él, que la cambió en Mateo capítulo 5 en adelante. Si usted lo lee los evangelios, mire que hay cambio de la ley, mírelo. Por eso Jesús no guardó el sábado, porque él puso su ley en nuestros corazones. Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo que no será así. No será así. ¿Por qué? Porque tendréis que amar a vuestros enemigos. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, odiarás a tus enemigos, ¿no? Eso ya no actúa en la iglesia. Eso era anteriormente, en la ley de Cristo ya no es así. Oíste que fue dicho que si alguno quiere adulterar, pues dele carta de repudio a su esposa. ¿Ya? Oíste que fue dicho, listo, ya no quieres a tu esposa, dele carta de repudio. Dice, pero no será así. El que, óigame bien,
Ya no será así. El que le dé carta de repudio a su esposa, a no ser por causa de fornicación, ya hace que ella adultere. El Señor cambió la ley. Siempre dice, oíste que fue dicho, oíste que fue dicho. Anteriormente se adulteraba solamente durmiendo con una mujer, solamente. Ahora es deseándola. Hubo cambio a la ley. Oíste que fue dicho. Los judíos, ya para no caer en el adulterio, le daban repudio a su esposa. Entonces, ya estaba, por la ley quedaba eso finiquitado. Le dio de divorcio y se casaba con otra que la tenía aquí en su mente ya para darle, para ofrecerle el matrimonio. Pero necesitaba legalizar eso, le daba carta de repudio a su esposa. Ahora no. Ahora dice solamente con desearla ya se adultera. Jesús cambió la ley. Por eso dice, en este nuevo pacto dice, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y Jesús es Dios. Por eso dice que Él es Señor del día de reposo. Por eso Él no guardó el día de reposo, porque Él es el Señor del día de reposo. Dios, Señor quiere decir Dios, hacedor. Eso quiere decir Señor. Bueno, miremos la última. Mire, la última. Hay otro reposo para la iglesia. Sí, ya no es un día. Mire, estamos hablando de que Jesús cambió toda la ley y cambió también el reposo. Ya no es un día. Ya el reposo no consiste en un día. Mire lo que dice. Mateo capítulo 11, verso del 25 al 30. Mateo 11, de verso del 25 al 30. Mire, ya el día de reposo ya no es un día. Ya es Jesús. Ya es Jesús. Mire lo que dice. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y a quien el Hijo lo quiera revelar. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Quién es el reposo de la iglesia? Ya no es un día. Óigame bien, ya no es un día. ¿Quién es? Jesucristo. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ya no es un día. No. Ya no es el reposo del cuerpo. No. Ya es el reposo del alma. Aleluya. Sí, es el reposo del alma. Cristo es nuestro reposo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús cambió la ley, ya lo vimos, porque habiendo cambio de sacerdocio, es necesario que también hubiese cambio de la ley. Y Jesús cambió hasta el reposo. Ya no consiste en un día, consiste que Él es nuestro reposo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero esto no queda solamente allí. Mire, Zacarías, padre de Juan el Bautista, dio esta profecía y dice que ya no es solamente un día. Para nosotros da igual lunes, martes, miércoles, sábados, domingos. Ahí se han enfrascado en una discusión que porque se va a culto los días domingos y dicen que se está reposando el día domingo. No, la iglesia no ha cambiado el reposo para el día domingo. Y hablo a la iglesia del nombre. No, el reposo no es un día. El reposo es Cristo. ¿Por qué nos congregamos los domingos? ¿Por qué? Porque por ley el domingo es el día de descanso laboral. Es por ley, no es por nada más. Por ley, porque ya no consiste en un día. Nuestro reposo es Cristo, nuestra alegría es Cristo, nuestra alabanza es Cristo, nuestro todo es Cristo. ¿Ya? Zacarías da esta profecía. Mire, Lucas capítulo 1 en adelante. Mire lo que dice Zacarías hablando de que ya no hay necesidad de un día de reposo para servir a Dios. Dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel,
que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. ¿Sí ve que ya no es un día? Los judíos, mire, la conducta judía era así. Ellos, si ofendían a la ley, se purificaban el día antes, se purificaban. O sea, ellos se daban licencia para pecar, porque iban y hacían la expiación, sí, por sus pecados, y llevaban el becerro, los que no podían, pues llevaban 2 palominos, y el que menos tenía, pues llevaba una ofrenda de harina. Se daban licencia para pecar. Y iban y guardaban el día de reposo santificados. Pero mire que ya no es un día. Dice, que librados de nuestros enemigos, Lucas 1:74, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Para nosotros da igual un lunes, un martes, un jueves, un sábado, un domingo. Es igual, porque ya no es un día en que debemos ser santificados para el Señor, sino todos nuestros días. Y además que el reposo no es un día, el reposo es Cristo. Capítulo 11 de Mateo, verso 28, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, estas han sido las 10 razones bíblicas por las cuales la iglesia no debe guardar el sábado, o por los cuales la iglesia del nombre no guarda el sábado, por los cuales el ser humano no debe guardar el sábado. 10 razones bíblicas por las cuales la iglesia del nombre o el ser humano no debe guardar el sábado. Aquí se las he dado. Dios les bendiga, se despide usted, su amigo y hermano Alexander Escobar. En una próxima emisión vamos a aclarar algo que está en Hebreos en Hebreos donde habla de un nuevo día de reposo. Vamos a mirar eso es escatología, y también vamos a ver si la iglesia primitiva guardaba el sábado. Vamos a ver un poco de historia en cuanto a eso. Bueno, Dios les bendiga, se despide usted, su amigo y hermano Alexander Escobar. Nos vemos en una próxima emisión de este su canal, Canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Dios los guarde.